Vamos a hablar sobre potencial de membrana en reposo. Para empezar, el potencial de membrana en reposo es la diferencia de potencia que existe en el interior y exterior de la célula, ¿ok? A través de una membrana. Entonces, primero hay que identificar en esta imagen la membrana, así todos la pueden observar. En la parte extracelular, aquí es en donde se ponen las cargas positivas y en la parte intracelular se ponen las cargas negativas. ¿Ok? Se acercan más, se aproximan. Esto nos permite de que haya flujo por poros o canales de fuga, Entonces, estos canales de fuga nos permite que haya paso de sodio, potasio y que a su vez se mantenga en cierto equilibrio la membrana, ¿ok? Ustedes ahorita se están moviendo, es más, algunos están girando la silla, otros están moviendo el pie, al momento en que están respirando se está moviendo su tórax, entonces todos tienen cierto movimiento, somos seres dinámicos. También nuestras membranas son parte de nosotros y tienen movimiento. Este movimiento sería flujo. A eso nosotros le llamamos potencial de membrana en reposo. Un ligero cambio. Vamos a pasar de menos 70 a menos 68, menos 72 y así sucesivamente. Son mínimos los cambios, pero ese mínimo cambios es porque hay flujo, hay canales de fuga de los iones sodio-potasio que me permiten ver este movimiento. ¿Okay? Ese es un punto muy importante. Entonces tenemos establecimientos del potencial de membrana en reposo en las fibras nerviosas, que son tres condiciones. Primero, que haya difusión de potasio. El segundo es que haya difusión potasio-sodio. Y el tercero es que haya difusión potasio-sodio y bomba de sodio-potasio. Esto es lo que a mí, esas pautas, es lo que me permite que mi potencial de membrana se mantenga. ¿Okay? Ustedes, a pesar de que ahorita están tomando clase, están en reposo y están moviendo algo de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, eso tengan en cuenta. Ahora vamos, ¿cómo se hacen estas mediciones? Pues toman un electrodo, bueno, uno por fuera del axón, de hecho se ocupan, y lo van a leer en sus libros, ocupaban axones de calamar gigante. Entonces son axones sumamente grandes, ¿ok? En comparación del humano. De hecho son los que se usaban más porque son los axones más grandes que hay en los mamíferos. Bueno, en seres vivos, mejor dicho, y entonces se puede estudiar, gracias a que se estudió el calamar, sabemos ahora la conducta del potencial de membrana en reposo, ¿ok? Y se ocupaban electrodos con cloruro de plata para poder medir esto. ¿Okay? Ellos, así los científicos de hace muchísimos años, pudieron investigar, indagar cómo era el flujo de estos iones, ¿ok? Aquí vemos el axón, aquí vemos un voltímetro. ¿Conocen los voltímetros, chicos? Sí, sí, doctora. ¿Sí? Entonces, esos sirven para medir el voltaje y gracias a esos ustedes podían medirlos. Tenemos 4 premisas del comportamiento de un ion. ¿Se acuerdan cuando Thanos le dio a Gamora una daga? ¿Y se movía la daga? Sí. Sí. Y le dijo que el universo estaba en constante equilibrio, ¿cómo les dijo? Ya ni me acuerdo bien. Pero que se movía. Este era un GIF, pero no quedó como GIF, quedó como imagen. Entonces se mueve la daga de un lado a otro. Así pasa lo mismo en los iones. ¿De qué va a depender ese flujo, ese comportamiento de un ion? De la membrana, del grosor. Si se acuerdan que hablamos en membranas sobre la cantidad de ácidos grasos. Entre más ácidos grasos era más lento el paso de los iones a través de una membrana. Entre más cortos es la cantidad de ácidos grasos o las bolitas de las membranas, entonces era más rápido el flujo. Eso va a depender mucho, por eso ponen como el grosor, ¿okay? Si recordamos la clase anterior. También tenemos la diferencia de voltaje, que esto es dado gracias a que la membrana, su campo eléctrico y el cambio de voltaje, o sea, el cambio del corriente que hay o el flujo de iones a través de la membrana. El potencial de equilibrio, ¿qué es? Ha sido pregunta de examen. Es la diferencia de potencial que compensa exactamente, o sea, se pone las tendencia a difundir, de difusión provocada por una diferencia de concentraciones. Ya saben que la ósmosis se da gracias a esto, pero ahora nos estamos refiriendo sobre los iones, no tanto como osmosis, sino la difusión de un ion a través de una membrana. Y el equilibrio electroquímico, aquí son fuerzas, tenemos fuerza impulsadora, químicas como eléctricas, y ambas actúan, ¿ok? Pero estas son de un ion. ¿Okay? Pueden ser iguales y opuestas. Además, ya no se producen una difusión neta de los iones. ¿Okay? Esa es la diferencia.
Ahora sí, ¿cómo yo puedo medir esta potencial de membrana? ¿Cómo lo puedo calcular? Hay una ecuación hermosa, que es esta, la ecuación de Nernst. No se espanten, nada más nos vamos a aprender estos dos y una constante, ¿ok? La E es la diferencia del potencial en equilibrio, la R es la constante de los gases, la T es la temperatura absoluta, o sea, vamos a manejar la temperatura ambiental. Esa es muy importante, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Z es la carga eléctrica de ion considerado, S es la constante de Faraday y la X significa la concentración iónica. Y como tal, la FEM sería fuerza electromotriz, ¿ok? Ahora sí, de acuerdo a la temperatura con la que estemos hablando, vamos a trabajar con diferentes constantes. Les pongo aquí 20 grados, se va a usar en laboratorio, ¿okay? Este valor, esta constante. Aquí le puse como variable porque va a variar de acuerdo a la temperatura. Aquí les puse como lo refieren los diferentes libros, pero nos vamos a quedar, aquí Henry Cavill les está enseñando con cuál, con la del Guyton, que no se les olvide. Para el laboratorio nos quedamos con menos 58 y Guyton menos 68. No, aquí se los dejé positivos, luego les pongo el guioncito. Entonces, hay que poner mucha atención. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula? La fuerza electromotriz es igual a 61 por logaritmo de la concentración intra o dentro ahora sí, de nuestras membranas, entre la concentración extra, o bueno, no, mejor dicho, exterior o fuera de nuestra membrana. ¿Ok? Entonces, en el laboratorio vamos a ocupar esta de menos 58 y aquí en clases vamos a ocupar menos 61. ¿Qué pasó, Carlos? Doctora, no entendí. ¿A eso de intra y extra se refiere a intracelular y extracelular? ¿Es lo mismo? Sí, sí. Ah, ok. Nada más que vamos a cambiarles porque vamos a usar en el laboratorio un huevo. Por eso aquí les puse como dentro y fuera. Como ocupamos la membrana de un huevo, ahora sí, esa membrana nos va a permitir el flujo, el paso de los iones. Entonces, voy a ponerle dentro del huevo, fuera del huevo. Por eso ahí se los puse de las dos formas. Lo pueden encontrar como interior y exterior, o intracelular o extracelular. Pueden encontrarlo de varias formas. Es más, en sus libros viene cómo es que desglosan esta fórmula. Vienen todas las páginas todas aburridas. ¿De dónde va saliendo la fórmula? Para mí eso no es práctico. Para mí nada más es explicarles cómo es que lo voy a sacar o cómo la van a sacar. ¿A ustedes cómo se les hace mejor? ¿O preferirían escuchar toda de esa historia de cómo salió esta constante, esta otra? No. Ok, su silencio lo dice todo. Entonces, vamos a sacar de la siguiente forma. Estamos en la clase de teoría. Ojo, esta es pregunta. Saquen su formulario, anoten en su formulario. Es más, les voy a poner aquí la fórmula para que ya la tengan correcta. Aquí sería la P es igual a menos 61 para teoría por logaritmo base 10 entre la concentración del ion intra o dentro ahora sí, de la célula, entre la concentración del ion, espérenme, me faltó X, extracelular, y esto es el valor que van a buscar. Entonces, esta fórmula, ¿cómo la van a desglosar? Primero, saco mi división. Perdón. Ahorita regreso en eso. Saco mi división 400. Ahorita. 400 entre 1. Les da 400. ¿Están de acuerdo? Esto lo vamos a mover en el laboratorio. Ahí vamos a hacer muchos ejemplos. Entonces, por ahora les puse este nada más. ¿Sí les da 400? 400 entre 1. Sí. Ahora esos 400 saquen logaritmo base 10. 2.602. 2.6 se los redondeé. Ahora multiplíquenlo por menos 61. 168.7. Menos 58.7, perdón. Ah, sí, porque dejaron el 62 punto y bla, bla, bla. Por eso les da más el valor. Ahora, en vez de 61, cámbienlo en 58.
como si lo estuvieran haciendo ahí en el laboratorio. Da menos 150.8. Menos 150.8. Varía, ¿se dan cuenta? 150.8. ¿Así? Menos Sí. 50.9. Bueno, sí, es negativo. Ok, ¿sí está bien? Sí, no. Sí, claro. Ok. Entonces, ojo, solamente por el simple hecho de que cambiaron un poco la temperatura, estamos hablando 61 maneja 37 grados, que sería nuestra temperatura corporal, en teoría. ¿Ok? Pero en el laboratorio, a esta hora, ¿ustedes creen que estemos a 20 grados centígrados? Es más, vamos a buscar. Según esto, 18 grados. ¿Aplicaría esto? Ese simple hecho de que estemos 2 grados abajo nos puede modificar nuestro cálculo, pero lo vamos a dejar y con esa constante. O sea, manejamos constantes ahorita en fisiología. ¿Sí? Ya que ustedes tienen estas dos fórmulas, las van a realizar. Esto anótenlo. Ya que llevamos la fórmula de los líquidos corporales, osmolaridad, y ahora esta, la de la ecuación de Nernst. Se puede preguntar en laboratorio como en teoría. En teoría siempre recuerden que la constante es menos 61, y es más, ahí por eso les puse para lab y para las clases. ¿Okay? En el lab es menos 58. Las clases menos 61. ¿Ya quedó eso? Más que Amelia. Espérenme. Ahora vamos con otra pregunta. Si el valor que ahorita sacaron en el laboratorio y ustedes hacen su medición en el huevo, ¿creen que sean iguales que los calculados? Sí, no, ¿y por qué creen? ¿Con base en la fórmula? Hay 3 premisas por... Ahorita se las digo. Si ustedes calculan el valor, todos los calculan, les dan concentraciones adentro y fuera del huevo. Ahora, ¿creen que les dé el mismo valor que lo que van a medir? ¿Sí o no? Nada más es un sí o no. No creo que exactamente igual. No, no queda igual exactamente. Una, hablamos de la temperatura. Esa es una variable muy, muy importante, la temperatura. 2, sí les van a enjuagar un poquito el huevo con las soluciones, es cloruro de potasio lo que se ocupa. Entonces, igual y puede quedar un poquito de clara, esperemos que no. ¿Ok? En esas de enjuagarlo, luego se les va ¿cómo se llama? La membrana, y tienen que volverlo a hacer. Ay, no, es un caos. Ese es otro punto. Y 3, el error humano. ¿Ok? Y estamos calculando para un solo ion, y ahí estamos trabajando con cloruro de potasio, o sea, 2 iones. ¿Ok? Entonces se pueden preguntar, ahora sí, ¿hay una fórmula en donde abarquen más iones? Sí, se llama Goodman, Hodgkin y Katz. ¿Ok? Pero ojo, hay que poner mucha atención. Espérenme, dejen sacar, borrar la fórmula. La única fórmula que me voy a aprender es esta, la que ahorita acabo de borrar. Bueno, esta de acá arriba. Es la única que voy a tener en mi formulario. Esta solamente la sabemos, no se utiliza ejercicio, nada más es saber que está la de Goodman y Hodgkin. Me sirve para varios iones calcularla. Pero yo nada más necesito una, que es la de ecuación de Nernst. Así que en el día del examen, en el día del laboratorio y en el examen, pues necesitan calculadora científica para que podamos sacar logaritmos. No se les olvide ese punto. Entonces, estos señores, Goodman, Hodgkin y Katz, decidieron que un solo guión no era suficiente, no se necesitan conocer más de un guión para poder, ahora sí, obtener el potencial de membrana en reposo. ¿Okay? Además de las variables como es la temperatura. Ahorita lo demostramos, estamos a 18 grados y ustedes no pueden obtener el mismo valor, además del error humano, ¿no?
Y eso es todo. ¿Dudas en este punto, en esta? Doctora, Ujú. en la ecuación, bueno, la que ocupábamos del logaritmo, ¿qué significaba EK? ECA era, espérame, se me fue la palabra. Ahorita te lo proyecto, ¿no? Deja que abre. Sí, doctora. Que abra. Compartir pantalla. Aquí está. Aquí, la E era diferencia de potencial, o ibas con cuál? En O en esa, esta. en el ¿En último esta? punto. Ujú. ¿Aquí? Ah, era potasio. Nada más estamos calculando para potasio. En este y este nada más es cálculo para potasio. Y bueno, en el tercer puntito que dice Aquí. EK, cuando, no, en la diapositiva en la que estaba, doctora. Ajá. Ah, ¿intracelular o extracelular? Intra. O ya, Yo creo que mi ya, compañera se refiere ya, al... aquí. Ah, en este, ya, perdón. Esa sería la de sacar la ecuación de Nernst o la fuerza electromotriz, también lo abrevian como una E, depende del libro que lo lean, y es sobre el ion de potasio. Gracias, doctora. Sí, es solamente, lo están sacando específicamente para el ion de potasio, a eso se refiere. Perdón, sí, también yo me fui para otro lado. Ok, vamos con la que sigue, agonistas y antagonistas. Veremos. Ahora sí, es para entender un poquito mejor, ahora sí, potencial de acción. Ese tema lo estoy adelantando, iba un poquito más adelante, pero como vamos a hablar de potencial de acción, yo siento que es mejor hablarlo antes de hablar de potencial, ya que vamos a hablar de potenciales excitatorios e inhibitorios. Entonces, antes de poder hablar de ese punto, necesito que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre agonismo y antagonista. Primero, el agonista pueden ser cualquier molécula, ojo, cualquier molécula. Es más, ustedes han visto novelas y los protagonistas serían sus agonistas y los malos, o sea, los antagonistas, ahora sí, ustedes ya saben esa palabra, antagonistas serían los malos, ¿no? Del drama de las películas, de las novelas, de lo que ustedes quieran. Imaginarse, perdón. Entonces, eso es muy importante relacionarlo. Entonces, cualquier molécula que tenga una actividad sobre un receptor en específico, pero de esa forma que haga su cambio conformacional, ya hablamos que es conformacional, cambio conformacional, entonces que haga un cambio por el cual me active mi receptor, a eso yo le voy a llamar agonistas. Si hay un cambio conformacional que inactive mi receptor o que lo vuelva en stand-by, o sea, lo tenga en pausa, a eso yo le voy a llamar antagonista. ¿Ok? Aquí lo vamos a, es más, estos términos no están como tal o no lo van a encontrar en un libro de fisio, lo encuentran en libros de farma, pero es bonito interpretarlo en el Goodman and Gitman. Por ahí estaba ahí atrás o al lado en alguna parte de mi montaña de libros, pueden entenderlo o pueden buscar ese libro, pero aquí están todos los conceptos básicos, ¿ok? Entonces, agonistas y antagonistas es importante. Es más, ustedes lo vieron en músculos, ¿no? En anatomía. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, eso, conocer los agonistas y los antagonistas es muy, muy, muy importante. Espérenme. Aquí, ¿cómo es la interacción del agonismo? Aquí tengo una curva exponencial, o sea, yo tengo una respuesta, va activando, se va activando, hasta que llega a su efecto máximo. En una curva logarítmica se ve como una S, eso siempre recuérdenlo, les va a ayudar para farma a entender un poquito más, hasta que llega a su efecto máximo. Siempre se miden los efectos 50, en cuánto tiempo tardó o en qué dosis tardó para llegar al efecto máximo 50, o sea, casi llegar al efecto 50. Entonces, esos son puntos importantes para farma. Solamente aquí nos interesa conocer de que tiene una respuesta, tiene un efecto, el agonista. Aquí tengo varios fármacos. Hay unos que son más potentes que otros y a ustedes les ha pasado cuando les duele algo. Es más, hasta ustedes tienen
Analgésicos preferidos. A algunos les encanta mucho el Advil o ibuprofeno, como le quieran decir. Otros les encanta mucho el Tempra o paracetamol, como le quieran decir. A otros les encanta el Dolac o ketorolaco. Les estoy dando el nombre comercial y el nombre, uno de los nombres, mejor dicho. De esos fármacos, y entonces ustedes pueden, es más, relacionan. A otros les encanta la aspirina, ¿ok? Igual cuando tienen dolor de cabeza. Entonces, todos esos fármacos ustedes tienen su preferido. Es que este me quita mejor el dolor y más rápido. Igual ustedes me pueden dar algún ejemplo. Es más, no, es que ustedes todavía no han de tener ni gastritis. ¿O si alguno ha tenido gastritis o un cuadro? Sí. Yo, ¿Sí? ¿Cuál prefieren? ¿La ranitidina, las TUMS, que serían unas tabletas de carbonato de calcio, o el omeprazol? Omeprazol. Omeprazol. ¿Las TUMS o Riopan? Riopan. Sabe más rico, ¿no? En vez de tomarse una cápsula. Entonces, ustedes han visto cuál les queda mejor en su estómago, pero ya esa es una preferencia. Y dicen, no, este me queda mejor, tiene mejor efecto. Lo pueden poner o visualizar de esa forma. Más adelante van a ver cuál prioridad tiene cada uno, ¿no? Cuando lleven terapéutica, mejor dicho. Entonces, poder conocer eso de los fármacos, cómo se comportan, es importante. Aquí tenemos también cuál es el de la potencia, cuál es más potente. Ahorita es un ejemplo, ya me dijeron, no, pues me gusta el Riopan, a mí me gusta más el omeprazol, porque eso tiene uno más potencia que otro. No es lo mismo el omeprazol de 20 miligramos que la ranitidina que era de 100 miligramos. ¿Okay? ¿Cuál creen que sea más potente? ¿Algo de 100 o algo de 40 miligramos? El de 100. ¿De 40? El de 40, necesitas menos gramaje para obtener la respuesta. Eso es potencia. En menos dosis para obtener el efecto. ¿Okay? Si nos vamos con, por ejemplo, el ketorolaco, que son 30 miligramos, y Tempra, que son 1 gramo, perdón, 1 gramo, ¿cuál es el que tiene más potencia? ¿El de 1 gramo o el de 30? Va a obtener ¿El de 1? El de 1 gramo. al revés, el de 30 miligramos. ¿Ok? Esos son más potentes en teoría, pero no para todo. Eso van a aprender a lo largo de la carrera, que no todos los fármacos se usan para todo. El Tempra no lo puedo usar para ciertas cosas. Si me duele la rodilla, se cayeron y se lastimaron la rodilla, no van a usar Tempra, van a usar diclofenaco, por ejemplo, o ibuprofeno. ¿Les duele la muela? Pues mejor uso ibuprofeno, es más específico. ¿Okay? Tiene mejor efecto, tiene mayor afinidad hacia esos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que ir aprendiendo. Ahorita nada más lo vamos a ocupar como ejemplos. ¿Okay? Entonces, tenemos diferentes tipos de agonistas. Espérenme. Es que se me seca la garganta. Tipos de agonistas. Perdón. Tenemos los puros, los parciales y los inversos. Los puros son moléculas que se presentan afinidad y actividad intrínseca máxima. Los parciales, o sea que sí tiene actividad. Ahorita me dijeron cuáles eran sus preferidos, ¿no? Pero me pueden decir, es que ese no me quita tan bien el dolor. Eso podemos llamar que es un agonista parcial. Nada más parcialmente quita el dolor. Ya después lo hacemos más, lo complicamos y lo decimos bien. Este nada más es para que quede el ejemplo, ¿ok? Y el inverso es aquel que activa a mi receptor, pero para inactivarlo. Para que su cambio conformacional sea tal que yo ya no lo puedo usar y lo tenga que desechar para poder poner otro en su lugar. A eso le llaman un agonista inverso. Y aquí podemos ver muy bien la imagen. Aquí tenemos agonistas totales, agonistas parciales. Este es un antagonista o inactivo, un compuesto inactivo que sería un antagonista como tal. Como la de las novelas, ¿cómo se llamaba? La que le encantaba a Nandito y que no sé qué, y que maldita lisiada, y decía, por allá, o ¿cómo le decían? Ya no me acuerdo. Y ella tiene que ver esos videos. Sí, esa es su antagonista.
Bueno, ya se acordaron a qué me refiero. Y el agonista inverso es aquel que me inactiva completamente el receptor. Todavía lo puedo volver a utilizar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y hay otros agonistas. Está el agonista sesgado que me da otras respuestas, que depende mucho, bla, 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 ¿no? O sea, hay muchísimas definiciones. Nada más estoy dejando las más importantes. Tenemos los antagonismos, que es quien me va a mantener el receptor, así decía en el libro, que en forma inactiva, o sea que lo voy a tener en pausa, mejor dicho. En cuando ya entendemos el concepto del receptor, del agonista inverso, y ahora aquí lo decimos que quedan en pausa. Tenemos antagonismos competitivos. Ahora imagínense que a ustedes les gusta una chica, un chico, y hay otra persona que también quiera con este chico o chica, y ustedes tengan que competir por el amor de esta persona. ¿Les ha pasado? Bueno, eso pasa mucho en la tele, ¿no? Demasiado, en las películas, en las series, etcétera. Entonces, van a competir por tener un sitio en el corazón de esa persona. Tenemos los reversibles. Esos son todos los fármacos. Obtienes el efecto por un rato y después suelta al receptor. Los irreversibles, el ejemplo más clásico, que permanecen hasta que se elimine ese receptor. Los venenos, las toxinas, esos son antagonistas irreversibles. Bloquean ese receptor hasta que se elimina. ¿Okay? Necesito formar nuevos receptores, expresarlos para poderlos obtener. Mientras, hasta ahí se quedan. Esos son los ejemplos más clásicos. ¿Dudas de antagonistas? ¿Ninguna? Hola. Creo que no. Creo ¿Todo que no, bien? doctora, todo bien. Solamente a mí me... Mande. ¿Cuál es la diferencia entre el antagonista reversible y el agonista inverso? La forma conformacional en que queda la proteína. No quedan de la misma estructura conformacional. Bueno, eso ya es más, ¿cómo explicarlo? Eso sería más para un posgrado, poder entender que la estructura, el simple hecho de cómo queda la estructura con esas uniones, por lo cual se tengan que deshacer. Regularmente con los irreversibles ocupan, son toxinas las que están ocupándolas, o venenos, como le quieras decir, por el cual puede llevar a cabo la muerte de la persona. Es como que más relacionado a ese punto. Y su actividad, es prácticamente la actividad biológica. Sería conocerlo un poquito más a fondo y ver cuál es la respuesta sobre esa célula o sobre ese tejido, sobre ese organismo, por el cual me está llevando, o es un agonismo o si es un agonismo. A eso sería la diferencia entre ambos, yo considero. ¿Sí me expliqué o no? Por eso les digo que depende mucho del cambio conformacional, en qué forma quedó la proteína. Ok, gracias, doctora. Sí, sí, hay cosas que todavía suenan un poco de ruido, son como algo complicadas ahorita todavía para su nivel, porque falta ver farma y falta ver terapéutica. Entonces, esas cosas, esto pues son temas para que podamos entender mejor qué es un agonista y qué es un antagonista. Ahora vamos con lo que sí les han preguntado en el examen. ¿Es aquel que inactiva la proteína o al receptor? Pues es un antagonista. No preguntan tanto como un agonista, específicamente si es un agonista, un antagonista competitivo, reversible, no preguntan eso, sino más se van sobre agonismo y antagonismo y ya. También lo que nos vamos a enfocar en este semestre son los antagonistas fisiológicos. No es un fármaco, son nuestras propias hormonas o nuestras propias moléculas que antagonizan un efecto en nuestro organismo. ¿Okay? Y que fue activada, por ejemplo, ustedes saben, es más, ¿han visto señales? ¿Sí o no? No. ¿No? En donde el niño sale se me fue el nombre del de Corazón Valiente. Ay, no puede ser. El mismo actor que tiene su hijo con asma y que según le avienta un veneno en la nariz.
Bueno, ¿han visto Escandalosos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Panda es alérgico a las nueces? Sí, Sí. ¿no? Y que una de las chicas que venden frutas lleva siempre en la mano una inyección de algo. ¿Se acuerdan qué es? Un antihistamínico. No, es adrenalina. ¿Ya se acordaron? Panda generó una respuesta que en este caso sería una alergia. Ahí, adrenalina ustedes tienen en el cuerpo. La adrenalina sería un antagonismo fisiológico. Lo vamos a ver cuando veamos resto. Entonces, aguántenme. Eso nada más es para un ejemplo relacionado con una caricatura que puedan entender un poquito un antagonista fisiológico. En cambio, si yo meto un antagonista farmacológico, pues puedo meter un antihistamínico, puedo, como se le cerraban los bronquios a Panda, según recuerdo, puedo meter algún broncodilatador, un beta agonista, y ahí yo puedo trabajar de otra forma. Estoy metiendo un fármaco, ¿okay? Algo exterior, algo químico. Y el otro, la adrenalina, es algo que también produce mi cuerpo, pero también mi propio cuerpo puede producir esa adrenalina, por lo cual no se exacerba esa, ¿cómo se llama? Todo el broncoespasmo o todo el proceso alérgico. ¿Okay? Son ejemplos nada más. ¿Ya quedó? En diferencia entre un antagonismo fisiológico y uno farmacológico. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok, ahora vamos con dosis-respuesta. Aquí vemos en esta gráfica el logaritmo de un fármaco con el efecto máximo. Aquí yo tengo solamente el agonismo solo, aquí un agonismo competitivo, me voy con la pluma, y vean cómo es que durante este tiempo, ay, ¿se escucha bien en internet? Porque me salió como conexión inestable. ¿Sí me escuchan? Chicos, Sí. ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿No se doctora. escucha cortado? Que luego me sale aquí en la pantalla No, conexión todo se inestable. escucha bien. ¿Todo bien? Continuamos entonces. Muchas gracias, chicos. Entonces, en este tiempo actuó el antagonismo, ¿ok? El antagonista, hasta que el agonista pudo ocupar el sitio, ¿ok? Es más, hay fármacos que no forzosamente compiten por el lugar, sino a eso se le llaman antagonistas alostéricos. Eso significa que se pega en otro lado de la proteína y hace el cambio conformacional que no puedo activar esa proteína, bueno, ese receptor o esa enzima, lo que sea, ¿ok? Entonces, yo ahí le llamo un antagonista alostérico. A este que se pega en el mismo lugar en donde se pega el agonista endógeno, a ese yo le voy a llamar competitivo. Miren, aquí vemos a un agonista no competitivo. Este puede ser un antagonista alostérico, o sea, se pega en otro lado del receptor. No me ocluye el lugar en donde debería unirse normalmente. Hay esos dos tipos de fármacos en nuestro ambiente. Bueno, nosotros los podemos obtener como médicos. Es muy importante su actividad. Y eso es todo. Nada más necesito que aprendan qué es un agonista, qué es un antagonista, cuál es un antagonista fisiológico, cuál es uno competitivo y reversible, que es lo más relevante de este tema. ¿Ok? ¿Les quedó claro? ¿Dudas? Doctora, ¿me podría volver a explicar lo de el competitivo? Ok, imagínense, espérenme, pienso un ejemplo más claro. Pues sí, no, mejor no. Ya. Imagínense la hendidura del iPad, ¿no? Aquí. Regularmente yo coloco ¿cómo se llama? Aquí cargo el iPad, ¿no? Ocupando un material. ¿Se imaginan si Amelia le pega esta gomita? Le pone ahí, le hace que se mete en la hendidura en donde carga. ¿Creen que pueda cargar? No. 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 A eso le vamos a llamar este sería mi antagonista competitivo. Si Amelia le mete un golpe al iPad y deja de cargar, eso sería un antagonista competitivo y no pegar nada del centro de carga, sino le pega en otro lado. No. Ese sería un antagonista no competitivo. Aún así, ambos no cargan. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí quedó?
Sí, gracias. Creo que es un ejemplo muy tonto, pero espero que funcione. Ok, vamos con la que sigue. Espérenme, vamos con potencial. El no competitivo Ajá. era el alostérico, ¿verdad? Ajá, el alostérico. Se pega en otro lado. De nada. Estos son temas muy chiquitos, ¿se dieron cuenta? Muy pequeños. Pero ya, vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos con un tema más extenso, muy bonito, a mí me encanta. Pero vamos a ver. Vamos a hablar sobre corriente eléctrica, ¿ok? Aquí está cuál de los Chris es mejor, Chris Hemsworth, Chris Pratt o Chris Evans, ¿no? Ese me es precioso. Entonces, hay que recordar primero que nosotros tenemos diferentes iones con diferentes concentraciones. Aquí me ponen en esta imagen que es mayor la concentración extracelular de sodio fuera de la célula como cloro, y el potasio es mucho mayor la concentración dentro de la célula en comparación de fuera de la célula. A esto me va a ocasionar un gradiente, lo que me permite o la entrada de sodio de un lugar de mayor concentración a uno de mayor concentración, o la salida de potasio de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. A esto yo le voy a llamar, a este flujo de iones, corriente electrónica. ¿Ok? Entonces veamos el potencial de acción. Potencial de acción son cambios bruscos, rápidos en el potencial de membrana que estaba en reposo. Ahora la voy a estimular, la voy a excitar, seguido con un retorno. O sea, regreso a que esté en estado estable. Eso es muy importante. Vean, aquí mi membrana está en estado de reposo. Llegó un estímulo que me abrió canales de sodio y me permitió la entrada de sodio. Entonces cambio mi carga de membrana, la vuelvo más positiva. Y después, para restablecerla, tengo que sacar otro ion, lo que me vuelve mi carga de nuevo, que se vea mi membrana negativa. Y luego entra, para establecer que quede bien mi membrana en reposo, la bomba sodio-potasio. Esto es un potencial de acción, pero vamos a desmenuzarlo poco a poco. Entonces son los cambios rápidos del potencial de membrana, seguido de un retorno del potencial de membrana en reposo. Ese es potencial de acción. Para entenderlo mejor necesitamos entender diferentes términos. Conductancia de un canal. Conductancia significa que solamente dejan pasar esa carga. ¿Han visto en los centros comerciales, en los negocios, solamente personal autorizado en algunas puertas? Sí. Sí. Eso sería su conductancia. Solamente ciertas personas, en este caso lo vamos a traspolar, solamente cierto guión puede pasar por ese canal. ¿Okay? A eso lo vamos a llamar conductancia de un canal. Capacitor sería mi puerta, sería mi membrana. ¿Okay? El capacitor tiene dos, obviamente tienen las dos membranas, las dos bicapas, y esto me permite poder mantener separadas las cargas. Eso significa que adentro de la célula tenga carga negativa y afuera de la célula tenga cargas positivas. Corriente. La corriente no significa que hable de los marginales y eso de que hablan, ¿cómo se llama? En las novelas, no. Me voy a referir a corriente eléctrica. En este caso sería el flujo, el paso del guión a través de los canales, ¿ok? Vemos el canal, pasa solamente ese guión. A eso le voy a llamar corriente, ¿ok? Y corriente electrónica son las variaciones, o sea, la diferencia del potencial que existe en el interior y en el exterior de la membrana, lo cual nos da una corriente catiónica, o sea, iones positivos, o aniónicas, iones negativos. ¿Okay? ¿Saben qué es génesis? Es más, hasta la Biblia lo dice, es más, lo vimos en Terminator y no sé qué tantas películas también han ocupado esa palabra. Es creación, se asocia a la creación. Exactamente, una creación, un origen. ¿Okay? Entonces, todo esto, bueno, si hablamos de génesis del potencial de acción, requerimos la modificación de la permeabilidad de un guión sobre la membrana. Entonces, vamos a hablar de otra ley, una ley, pongan otra hojita, leyes, que vamos a estar hablando a lo largo. Vimos la ley de Fick, ahora vamos a ver la ley del todo y nada. Voy primero con el ejemplo, después voy con la explicación bien clara. A ustedes pueden estar dos chicos o dos chicas detrás de ustedes. Una les gusta y la otra no. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A la que les gusta o a la que no? ¿O a quién le van a hacer caso? Porque Pues la que nos gusta. A la A la que les gusta.
van con todo con esa chica o ese chico, ¿ok? Entonces a eso le vamos a llamar la ley del todo y nada, y no van a apelar al chico que no les gusta o a la chica que no les gusta. Entonces, ahora ya que entendieron esa premisa, ahora vamos a explicarlo con palabras del potencial de acción. Nosotros vamos a tener un estímulo subumbral, es la chica que no me gusta o el chico que no me gusta, no me va a generar nada, no me genera un potencial de acción. Y si voy con el estímulo supraumbral, es más, hasta se ponen nerviosos, sudan las manos, les da taquicardia, no sé, empiezan a sentir mariposas en el estómago, etcétera, ¿no? Ese estímulo es supraumbral, ese sí me genera un potencial de acción, ¿ok? Entonces, la ley del todo y nada es o tengo el estímulo o no tengo el estímulo. Si el subumbral llega por debajo, no me genera nada. Por eso es todo o nada. Si tengo un estímulo que sí es por arriba del umbral, vámonos con el potencial de acción. Se hace el potencial de acción. ¿Quedó esa ley? ¿Les gusta o no les gusta? Eso es todo. Sí, doctora. Vamos con canales iónicos voltaje dependiente. Aquí vemos dos canales. Ojo, pongan mucha atención. Es el de sodio junto el de potasio. Espérenme, antes de que se me olvide desconectar esta cosa. Entonces, este canal de sodio y potasio tienen un papel muy importante, especialmente el de sodio, no nada más para entender el potencial de acción, sino también para entender sus, ¿cómo se llama? Periodos refractarios. Pongan atención. El de sodio tiene dos compuertas, una de activación y una de inactivación. Está muy bonito. Cuando yo tengo la compuerta cerrada, la que se puede activar con un estímulo, a ese estado yo puedo abrir súper bien mi canal. Pero si yo tengo la compuerta de inactivación, como les pasó hace un rato con el chico que no les gusta, no va a haber poder humano que ustedes puedan abrir esa compuerta hasta que cambie su conformación y vuelva a tener esta compuerta en el estado basal. ¿Okay? Ahora, ese es el punto importante de los canales de sodio. Potasio, la diferencia del canal de potasio solamente tiene una compuerta, pero esta compuerta se abre lento. ¿Se acuerdan de Zootopia, de la película? Sí. ¿Se acuerdan del perezoso? Era Flash, ¿no? Sí. Cómo hablaba lento y hasta se les hizo noche y se hicieron burla. ¡Hola! Así son los canales de potasio, son lentos en comparación de sodio. Es más, la respuesta es muy rápida que ni siquiera nosotros nos daríamos cuenta de en qué tiempo se activó. Son milisegundos, pero aún así lo vamos a dejar que son lentos. Los canales de potasio son lentos, los de sodio son rápidos. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se ve el potencial de acción, ahora sí, en una membrana de un nervio. Aquí vemos los canales de escape o de fuga de sodio-potasio, ¿okay? Se activan, mejor dicho, los canales de sodio voltaje dependiente. Después entran o se activan los canales de sodio, después se inactivan estos y entra la bomba de sodio-potasio. Ese es el potencial de acción, lo vemos aquí ilustrados, pero es más fácil entenderlo con esta gráfica. Ojo, ¿sí reconocen esta actriz y este otro? Este salió en Armageddon y algunas películas de Adam Sandler. Ella salió en una película muy famosa que se llama La Monja. ¿Ya la reconocieron? Sí. Y ya. ¿Ya? Pues estos a ustedes no les genera un estímulo así como, ay, sí, qué chido, ¿no? Vamos a verlas. En cambio, los Vengadores, Scarlett, Chris Evans, se me olvidó el nombre, Chris Hemsworth y Robert Downey Jr., pues sí les genera cierto impacto, cierta emoción. Es más, ven un corto en la tele o en la calle y hasta voltean a ver y me dijeron varios que les gusta de Avengers. Entonces, obviamente, sí les causa emoción. Ojo, estos serían mis estímulos subumbrales, o sea, estímulos fallidos. No llegaron hasta este punto. Dejen cambio de color mi bolígrafo para que pueda seguir. ¿Okay? Entonces, este estímulo subumbral no me genera un potencial de acción. Regreso a mi estado basal, mi membrana. Pero si llega unos estímulos como estos acá sexy sensuales, esto sí me genera un estímulo y me va a generar el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción?
es la despolarización de la membrana. Significa que yo paso mi membrana de ser negativa a ser una membrana positiva. Eso significa que la vuelvo más positiva y abro canales de sodio. Al abrir canales de sodio entran moléculas de sodio, iones de sodio, y se vuelve la carga cercana a mi membrana positiva. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Pero llega el potencial, aquí llegamos a un pico en donde regreso a mi repolarización. A esta fase de despolarización es fase 0. Algunos, en los libros más viejitos viene eso. ¿Sí? Ya en los actuales ya no les ponen números, pero luego les gusta preguntar con números en fases de potenciales de acción. Entonces, la repolarización, pongan mucha atención. Aquí va a participar dos eventos. Uno, apertura de canales de potasio, y el 2 es cierre de canales de sodio. Va a salir potasio y se van a cerrar el flujo de iones de sodio. Esto me vuelve mi membrana negativa. Tanto que, ¿se acuerdan que eran lentos? Desde aquí empezaron a abrirse los canales de sodio, pero hasta este punto, hasta acá, se empezaron a abrir y se puede ver, se puede reflejar el efecto de la salida de potasio hasta que se hiperpolariza. A esto yo le voy a llamar hiperpolarización de la membrana. Aquí es en estado de reposo o estado basal o una membrana polarizada. ¿Okay? Vean, volvieron de la membrana negativa a positiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos cambios súbitos, o sea, yo abrí canales de sodio, aquí cierro canales de sodio, abro canales de potasio, repolarizo mi membrana, bueno, la hiperpolarizo, vean, está por debajo, está más negativa. Aquí entra mi bomba sodio-potasio. Esa bomba sodio-potasio ahí entra para que yo mantenga de nuevo mi membrana polarizada. Moraleja, yo necesito mi bomba sodio-potasio para poder mantener tablas mi membrana. ¿Okay? ¿Dudas en este punto? ¿Lo repito? ¿Puede Sí, por repetir favor. lo último, por Sí. favor? Vamos a repetirlo. Pongan mucha atención aquí. Focus aquí. Veamos. Estímulos que no me generan o son subumbrales no generan potencial de acción. Estímulos preciosos, así supraumbrales, sí me generan potencial de acción. Esto significa que yo pasé este umbral, lo que me permite la apertura de canales de sodio, que a esto le voy a llamar fase de despolarización. En este punto también se estuvieron abriendo los canales de potasio, pero son lentos, ¿ok? Entonces, en ese punto yo cierro canales de sodio, pero ya se abrieron canales de potasio. A eso yo le llamo repolarización. La membrana quiere regresar a su estado basal. Pero tenemos una fase de hiperpolarización porque siguieron abiertos los canales de potasio. Dijimos que son lentos, son de respuesta lenta en comparación de sodio. Aquí entra la bomba sodio-potasio, que es la que me permite que se vuelva polarizada la membrana. ¿Quedó? ¿Ahora sí? Sí, doctora. ¿Todos o lo repites? Aún falta lo de laboratorio, ¿eh? Ahí se vuelve a repetir. La hiperpolarización se da porque los canales de potasio son lentos, ¿verdad, doctora? Uh-huh. La repolarización son lentas. Tenemos cierre de canales de sodio que eran de entrada y los de potasio que son de salida. Ok, gracias. Sí, eso te permite que tu membrana se vuelva más negativa. Por eso regresamos a la polaridad de la membrana, que es su potencial de equilibrio sería en valores negativos. Siempre hay canales de fuga, recuerden eso, y los mantienes como oscilando. Pueden, en vez de 70, puede estar en 68, 65, y después va a darse el bajón, o sea, vuelve más negativa, 75 y regresa a menos 70, y así están oscilando los valores de la membrana. Y es por los canales de fuga que ustedes tienen a través de la membrana. ¿Ya quedó? O, si no, díganme. Si falta algo o no entienden algo. Ahora seguimos con el mismo tema. Con corriente de sodio y potasio. Aquí hablamos de la conductancia.
De hecho, en este punto se habla de cuando tiene una G, es conductancia de un ion, pero cuando veamos cardio ya no nos vamos a referir como conductancia, sino nos vamos a referir como corriente. Los cardiólogos, no sé, cambian siempre los términos por sinónimos, ¿no? Es lo mismo, pero para que estén más claros en ese punto. En rojo es mi potencial de acción, ¿ok? En azul yo veo cómo es que entra y deja de entrar la conductancia de sodio, o sea, cómo es yo tengo abierto canales de sodio y de repente se cierran. Les dije que se abrían lentos los de potasio, miren, vean, aquí están lentos su apertura hasta que llegan a un punto en donde coincide el cierre de canales de sodio y se siguen abriendo canales de potasio. Esto me genera la repolarización de la membrana y aquí tengo un estado de hiperpolarización. ¿Ok? ¿Dudas? ¿O lo entendieron mejor con esta gráfica? ¿Acabaron de entender? Sí, ayuda mucho. O sea, cambia mucho, por eso tengo varias gráficas, no crean, eso es para ejemplo. Aquí vemos la misma gráfica, le vamos a agregar periodos refractarios absolutos y relativos. ¿Se acuerdan de mi puerta de inactivación y mi puerta de activación? ¿De aquí? ¿Y aquí? Ahora las voy a utilizar. Si a ustedes no les gusta a alguien, le dicen un no, y por más que les insistan, ustedes le dicen que un no es definitivo, ¿no? Sí. No estoy mal. Pero si medio les gusta y les dicen primero no y después que sí, a eso le voy a llamar periodo refractario relativo. El absoluto es que ustedes dicen no, no y no y no. ¿Okay? Es más, hay muchos chistes de esas cosas. Entonces, vamos con este. Este sería mi potencial de acción, mi conductancia de sodio, mi conductancia de potasio. Aquí lo que me permite que el periodo refractario absoluto se dé es que mi estado conformacional de mi receptor tenga la puerta en inactivación. El periodo refractario relativo, ya la puerta que está bloqueando el receptor o mi estado conformacional es para que ya se pueda ser activado. O sea, que me regresa esta imagen. Cuando está de esta forma, el receptor, no hay poder ni estímulo que me haga que se active. Tengo que esperar hasta que cambie en este estado y ahora sí yo ya lo puedo activar. Este es periodo, gracias a esta forma conformacional, este estado es absoluto, periodo refractario absoluto. Cuando están en esta forma, la puerta está en activación, es un estado o un periodo refractario relativo. Y aquí lo vemos. En teoría, todo este fragmento, hay otras imágenes que están más acá, más arriba. ¿Okay? Depende mucho de la ilustración, el ejemplo. Pero todo esto, yo no puedo generar otro potencial de acción. A partir de aquí, yo ya puedo generar más potenciales de acción. Pero la única diferencia con anterior, cuando está mi membrana en reposo, a este punto, en el periodo refractario relativo, es que yo en este punto necesito un estímulo mayor que el primero para poder generar otro potencial de acción. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? Sí. ¿No quedó? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Doctora, una duda súper Mande. rápida. ¿Repolarización es lo mismo que hiperpolarización? No, miren. Repolarización es que la membrana tenga que regresar hasta su forma basal. Hasta acá yo le voy a llamar repolarización. Hiperpolarización es que yo ya me pasé, mi membrana está más negativa de lo que estaba basalmente. ¿Ya lo viste? Sí, doctora. Gracias. Sí, esa es la diferencia. Este fragmento, este cachito, esta ondita, le vamos a llamar hiperpolarización. Este fragmento. Ya escucharon a Amelia, ¿verdad? Qué escándalo. A este cachito yo le voy a llamar hiperpolarización. Ahí es en donde entra la bomba de sodio-potasio ATPasa para poder regresar mi membrana polarizada. O sea, regrese a este punto, a los menos 70. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Y qué creen? Hay diferentes tipos de potenciales de acción.
tenemos el que nos estamos fijando ahorita, es el de la motoneurona o como tal una neurona. Tenemos potenciales de acción de músculo esquelético, que es muy parecido, nada más que es más negativo, y tenemos el de fibras cardíacas. El de fibras cardíacas, vean, tiene esto. Esta como mesita, se vuelve como una mesita. La vamos a hablar y vamos a aclarar mejor en el segundo parcial. Nos vamos a enfocar sobre ese potencial de acción y sobre el potencial de acción de los nodos. O sea, son variaciones. Tenemos algunas variaciones que les va a gustar mucho. Ahorita estamos enfocados en este y cuando veamos el músculo vamos a hablar un poquito de este. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, doctora, Sí. solamente para como me quedó una duda en lo que, ¿cómo podríamos definir el periodo refractario? ¿Sería como de donde pasa de hiperpolarización y hasta como que se vuelve a estabilizar a los -70? ¿Es ese periodo? Espérame, ¿a cuál? Cuando tú tienes un periodo refractario lo vamos a dividir en dos. Uno, en donde tú no vas a poder excitarla en la membrana, no vas a poder estimularla, que sería el periodo refractario absoluto. Por eso les digo, depende mucho de la ilustración. Y hay otro periodo, el relativo, en donde ya cambió. O sea, de las preguntas que van enfocadas en este tema, les preguntan de qué depende el periodo refractario relativo. Es que el estado conformacional de los canales de sodio se encuentran inactivos. En comparación del relativo, ahí sí ya pueden ser activados. Su estado conformacional va a depender mucho de la compuerta de activación. Aquí ya tengo la compuerta de activación, teníamos así el receptor, está de esta forma. Aquí está mi membrana y aquí está mi membrana, ¿no? Y aquí está la compuerta abierta, la de inactivación. Pero de este otro lado, mi compuerta de inactivación es la que me mantiene cerrado el canal. Entonces, aquí por más estímulos que yo dé, nada más no voy a poder. O sea, aquí no depende en qué momento estoy. Es más, hay otras ilustraciones que lo marcan por acá y otras por acá el periodo refractario, relativo. O sea, no tanto que sea en el estado de hiperpolarización, sino más se enfocan sobre la compuerta del sodio, sobre en qué momento está esa compuerta, el cambio conformacional. ¿Ya ven por qué les dije que era importante entender conformacional y configuracional hace un par de días? Ahora sí ya me entienden todos, ¿no? ¿Ya quedó esa duda? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo, doctora, déjeme ver si le entendí. Ajá. Entonces, tenemos, ¿me podría ayudar pasándome a la primera gráfica? ¿Está? Ok. Entonces, tenemos que tener un estímulo que sobrepase el umbral para poder tener la despolarización, y todo eso del transcurso de despolarización y repolarización es el potencial de acción, ¿no? Cuando Todo hay una esto. hiperpolarización, sucede el periodo refractario donde tiene que pasar un tiempo para que vuelva a poder haber un potencial de membrana, ¿no? Un potencial de acción. Ah, ok, un potencial de acción, perdón. Ajá. Mira, ve, todo esto, de aquí te marqué en verde, de aquí hasta acá, es todo un potencial de acción. Mientras la membrana no esté polarizada, es potencial de membrana en equilibrio o en reposo. ¿Ok? Mientras la membrana esté hacia arriba, más positiva o más negativa, es potencial de acción. Y ya los periodos refractarios, por eso algunos tutores marcan desde por acá, o como tenemos en esa imagen que nos marca en el estado de hiperpolarización, todo esto ya lo dividimos, serían subdivisiones de volver o no a activar nuestro potencial de acción. ¿Se imaginan que tienen otro estímulo y lo tienen por este punto? Se siguen abriendo los canales de sodio. O aquí que se acaban de cerrar, vamos a dividir aquí. En este punto en donde se acaban de cerrar los canales de sodio, están en forma inactiva, se necesitan relajarse, se necesitan volver, ahora sí, necesitan cambiar su estado, se agotaron, por así decirlo, esos canales. Necesito dejarlos tantito a descansar para que en ese momento me cambien la conformación y los vuelva a activar. Cuando yo cambio, ya descansaron lo suficiente, palabras más coloquiales, puedo cambiar mi conformación y ahora sí ya puede volver a ser estimulado, pero siempre y cuando necesito reclutar más canales y
Para eso necesito un estímulo mayor que el inicial, mayor que este. El de acá fue este. Imagínense que aquí fue Robert Downey Jr., que les causó este estímulo, y aquí fue Chris Evans, ¿no? Pues obviamente es el mayor estímulo, depende del gusto de cada quien, ¿no? O aquí es Scarlett Johansson y aquí Elizabeth Olsen, que entendí que les gusta más Elizabeth. Ambos generan, son estímulos muy fuertes, pero uno es más fuerte que otro. ¿Sí me explico? ¿O no? O busco otro ejemplo. Doctora, yo tengo una duda, pero no quiero que Ajá. sea tan tonta. Tú dila, no importa. Es que ya me confundí. Está en la despolarización, ¿está entrando sodio o está saliendo sodio de la célula? Bueno, es que Aquí entra me sodio, confundí. aquí entra sodio y aquí sale potasio. Mira, aquí está la ilustración. Entra sodio en la fase de despolarización y en esta fase sale potasio. ¿Sí? Y vamos a ver más ejemplos, no se crean. Tenemos todo esto. Aquí hay más y aquí hay más, y o sea, hay muchos más imágenes y que también vamos a repasar en laboratorio. Por eso no se estresen. Yo creo que este es un tema nuevo y les cuesta un poquito más de trabajo por lo mismo que es nuevo, igual que proteínas G. Pero aún así tenemos el tiempo para poderlo revisar. Ahora sí, ¿ya quedó todo? Y no es pregunta tonta, ninguno de ustedes hace preguntas tontas. Para que no se queden con esa idea. Son preguntas muy acertadas. Igual y algunos de sus compañeros tenían la misma duda, pero no tenían el valor de hacerla. O al contrario, les ayuda mucho. Todas las preguntas son buenas. Así dejémoslo. Todas. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? Chicos. No, doctora, gracias. ¿No? Ahora Doctora, vamos muchas gracias. pinzamiento. De nada. Vamos con pinzamiento de voltaje. Pongan mucha atención en pinzamiento de voltaje. Esto se pregunta mucho en laboratorio, como también se pregunta mucho en teoría, ¿no? El único libro que lo explica es el Gallo. O sea, hay libros que vienen todo, o hay partes que se comparten en todos los libros, y hay otros libros que son muy específicos. Por eso les dije, todos los libros vamos a usar, ¿ok? Hay unas gráficas o imágenes que nada más están en el boron. ¿Se acuerdan el de la membrana que les dije? Nada más esta tabla está en el Verne. Y eso es en el Verne, uno de los viejitos. Ya en el actual ya no viene esa tabla. Pero de todas formas siguen preguntando. Entonces, todos esos detalles todavía lo podemos manejar. ¿Sí? Para que luego no digan, ¿y dónde sacó esa información? Intento algunas cosas que son exclusivas de un libro mencionarlas. Entonces, pinzamiento de voltaje significa, yo aquí tengo mi axón. Tengo un electrodo que voy a medir el voltaje, o sea, la conductancia del ion, y tengo otro electrodo que le voy a inyectar corriente eléctrica. La corriente eléctrica me va a permitir que yo tenga cambio flujos, tenga apertura de canales de sodio. Entonces, y obviamente canales de sodio, hay que ponerle bien su apellido. En potenciales de acción yo ocupo canales de sodio, voltaje dependiente, canales de potasio, voltaje dependiente. No se les olvide eso. Luego escriben nada más sodio o voltaje, cuando eran escritos o en línea ya vienen, casi todos son de opción múltiples, ¿no? O falso y verdadero, que son las opciones más viables que se pueden hacer en la plataforma. Hay más tipos. Entonces, con eso valía su respuesta. Entonces, ahora sí enfóquense. El apellido de estos receptores sería, el nombre sería canales de sodio. El apellido sería voltaje dependiente, para que sea completito. ¿Okay? Entonces, pinzamiento es la inyección de una corriente para que yo pueda medir su conductancia de ese ion en esa membrana. ¿Okay? Eso es un pinzamiento de voltaje. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, ok. Ahora vamos con propagación ortodrómica y antidrómica. Esta preparación, imagínense, ustedes ya van a ir a la escuela, van de en camino a la escuela. A eso vamos con el estímulo. Ustedes están estimulados y tienen la idea de que van a ir a la escuela. Les habla la novia, el novio, que se sienten mal. ¿Irían a la escuela o van a la casa del novio o novia? Depende de... Hola. Ajá.
depende de qué tan mal se sientan, ¿no? El novio o la novia. Y si se van a la casa del novio o novia, ese no era su dirección. A eso le vamos a llamar antidrómico. La dirección correcta o la dirección ortodrómica, o sea, la dirección en donde tiene que ir el estímulo es hacia la escuela. Aquí, ahora vamos con el axón. Aquí está el soma del axón y aquí está la dendrita. Aquí yo necesito un estímulo que se vaya para que yo libere el neurotransmisor. De este otro lado, el estímulo puede viajar hacia ambos lados, ¿ok? Pero para que ustedes, este es un ejemplo muy coloquial, lo puedan entender, yo también necesito estimular a mi soma para que se produzca el neurotransmisor. No, el chiste no nada más es liberar neurotransmisor, sino que también se haga síntesis del neurotransmisor. ¿Ok? Aquí vemos la acción, el potencial de acción, su propagación. Este es ortodrómica. Este estimula a este. ¿Ya lo vieron? La mordida. ¿Ya habían visto este meme? No. No. Pero bueno, esa es una propagación. ¿Okay? El ortodrómico va a la dirección que yo necesito el estímulo. La otra, el antidrómico, va a la dirección para, por así decirlo, para un efecto secundario. ¿Okay? Ahora, si quedó lo de anti y orto,